Nadie nace con frío, nos volvemos fríos, y suele ocurrir el día que el corazón finalmente comprende que sentir demasiado es el camino más rápido a la destrucción. No elegí ser así, fui forjado. Me moldearon las humillaciones que tragué en silencio, las veces que confié demasiado, las promesas que nunca se cumplieron. Hubo un tiempo en que creí que ser bueno era suficiente, que el mundo recompensaba a quienes tenían un corazón puro, que si daba lo mejor de mí sería reconocido. La vida me ha demostrado lo contrario. No recompensa a los inocentes, pone a prueba a los fuertes. Recuerdo exactamente el momento en que el frío empezó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. Ni mis amigos, ni mi familia, ni la suerte. Al mundo no le importa tu sufrimiento, solo respeta los resultados. Y allí, esa noche en que todo salió mal, me miré al espejo y decidí, o aprendía a dominar mi propia mente, o me devoraría. La verdad es que la mayoría de la gente nunca madura del todo, simplemente envejece. Siguen reaccionando como niños heridos, buscando aprobación, llorando por atención, implorando amor de quienes no tienen nada que dar. Fui así durante mucho tiempo. Pero un día, el dolor me enseñó lo que ningún libro, ningún entrenador, ni ninguna terapia pudieron enseñarme. Nadie se vuelve poderoso mientras dependa de la validación de los demás. ¿Quieres saber qué cambia la vida de alguien? Una crisis, un abandono, un rechazo que destroza el ego y obliga al cerebro a reorganizarse. La neurociencia lo llama neuroplasticidad traumática. El cerebro literalmente se reconstruye cuando el sufrimiento llega a su límite. Por eso la gente solo cambia después de perderlo todo. El dolor te reprograma más que cualquier curso de autoayuda. Te obliga a crecer. Empecé a estudiar el funcionamiento de la mente, no para comprender a los demás, sino para comprender cómo me había dejado manipular. Descubrí que el cerebro humano tiene un sistema llamado amígdala cerebral, responsable de detectar amenazas y reaccionar con miedo o ira. La mayoría de las personas son esclavas de él. Reaccionan impulsivamente a todo. Críticas, rechazos, humillaciones. Quieren demostrar que tienen razón. Quieren ganar discusiones, quieren ser amados, pero quien quiere ser amado pierde el poder. El que quiere ser temido, observa. Fue entonces cuando hice mi primer juramento interior. Nunca volvería a reaccionar emocionalmente. Empecé a entrenar mi cerebro como un soldado entrena su gatillo. Cada vez que algo me irritaba, respiraba, observaba y pensaba, ¿qué haría Maquiavelo ahora? La respuesta siempre era la misma. No reaccionaba, calculaba. La disciplina mental es un músculo, y el cerebro aprende mediante la repetición. La neurociencia lo llama poda neural. Cuanto más repites un comportamiento, más fuerte se vuelve, y lo que abandonas, muere. Así que comencé a matar en mí la adicción a la queja, el afán de justificar, el hábito de hablar demasiado. Y cuanto más callaba, más peligroso me volvía, porque el silencio crea duda, y la duda crea poder. Una de las primeras señales de que estás evolucionando es cuando la gente empieza a decirte que has cambiado, que eres frío, raro, difícil de tratar. No se dan cuenta de que lo que murió no fue su corazón, sino su ingenuidad. No te enfriaste, permaneciste consciente, y la conciencia asusta a quienes viven una mentira. Empecé a ver el mundo como un tablero de ajedrez. Cada persona, una pieza. Cada palabra, un movimiento. Y como dijo Maquiavelo, los hombres deben ser conquistados o destruidos. Esto no significa violencia, significa que debes decidir quién merece tu atención y a quién debes eliminar de tu vida sin explicación. La psicología llama a esto límites asertivos, es el poder de decir no, sin sentirse culpable. Y aquí es donde comienza el verdadero dominio mental, cuando dejas de intentar ser comprendido y comienzas a intentar ser respetado. Pero esto tiene un precio.
El precio de volverse peligroso es la soledad. No todos comprenderán tu silencio, no todos soportarán tu ausencia, y no pasa nada, porque el frío interior no consiste en aislarse del mundo, sino en no perderse en él. Aprendí que el poder no es tener control sobre los demás, es tener control sobre ti mismo mientras el mundo intenta provocarte. Y este control proviene de una práctica sencilla, que puedes comenzar hoy mismo. Cada vez que alguien intente robarte la paz, respira hondo y observa. No reacciones, simplemente observa. Esto activa tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de las decisiones racionales y el control de los impulsos. Es, literalmente, el acto físico de dominarse a uno mismo. Haz esto durante 21 días y sentirás un cambio. La ira tardará más en aflorar. La ansiedad se desvanecerá. Empezarás a sentir un poder silencioso creciendo en tu interior, igual que yo. La gente confunde la bondad con la debilidad, y ahí es donde pierden. Sigo siendo amable, pero ahora mi amabilidad es una elección, no una necesidad. Ya no busco aceptación, busco dominio. Y cuando dominas tu mente, el mundo entero comienza a responder de manera diferente. Las apariencias cambian, las conversaciones cambian, incluso la forma en que te tratan cambia. Porque el poder no se puede explicar, se puede sentir. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo al hombre que pedía ser comprendido. Veo al hombre que ha aprendido a ser incomprensible, y eso es lo que lo hace peligroso. Comentario poder absoluto si tú crees. ¿Sabes cuál fue la primera lección que aprendí después de ser humillada? Que el mundo no se rige por la verdad, sino por la percepción. Y eso duele. Duele darse cuenta de que no basta con ser bueno, inteligente o leal. Si no parece poderoso, nadie te tratará como tal. La sociedad es un teatro, y los actores más fríos son quienes controlan el guión. Durante mucho tiempo, intenté demostrar mi valía siendo transparente. Creía que la sinceridad era una virtud, que mostrar vulnerabilidad era fortaleza. Estaba equivocada. De hecho, estaba desnudo en el campo de batalla, y el mundo no perdona a quienes se despojan de su armadura emocional. Fue entonces cuando comprendí el principio maquiavélico más importante. La gente no ve quién eres, ve lo que aparentas ser. En el fondo, todos somos juzgados en segundos. La psicología lo llama así, corte fino. El cerebro humano toma decisiones sobre ti en menos de 2 segundos, basándose en el lenguaje corporal, el tono de voz y la postura. En 2 segundos, alguien decide si te respeta o no. En 2 segundos, alguien decide si te teme o te pone a prueba. Y ahí es donde está el secreto. No intentar convencer, construir presencia. Cuando entré por primera vez en una sala llena de gente que subestimaba mi valor, me di cuenta de que el poder no tiene nada que ver con hablar. Se trata de cállate con elegancia. Quien habla demasiado se traiciona a sí mismo. Quien habla muy poco se convierte en un enigma. Y los seres humanos temen lo que no comprenden. Fue en ese momento que comencé a estudiar la neurociencia de la confianza. Descubrí que existe algo llamado efecto halo. Cuando pareces competente en un área, la gente automáticamente asume que eres competente en todas las demás. En otras palabras, la percepción inicial se propaga como un virus. Puedes ser la persona más inteligente de la sala, pero si no tienes presencia, nadie te escuchará. Y puedes ser mediocre, pero si parecer seguro, todo. El mundo te sigue. Es cruel, pero es real. Entonces aprendí a jugar el juego. Comencé a comportarme como alguien que ya había ganado, antes de ganar. Mis gestos se ralentizaron. Mi voz se tranquilizó. Mi mirada se volvió directa.
Dejé de reírme de todo. La psicología llama a esto autorregulación emocional, pero en la práctica es sencillo. Cuanto menos demuestres, más proyecta la gente, y cuanto más proyectan, más poder tienes sobre ellos. El mundo está impulsado por energía sutil, y la presencia es la energía más cara que existe. En entornos dominados por el ruido, el silencio estratégico es un grito. Y he aquí una dura verdad. La mayoría de la gente habla fuerte porque tiene miedo de no ser vista. Pero los que tienen poder no necesitan ser notados, son notados. Y eso lo cambia todo. La filosofía de Maquiavelo afirma que la apariencia es un arma. Thomas Shelby la aplicó sin teoría. Sabía que la vestimenta, la mirada y la postura eran extensiones del poder. Cuando pareces frío, la gente te respeta antes de saber tu nombre. Cuando pareces desesperado, huelen tu miedo. Comencé un experimento conmigo mismo. Pasar un día entero sin justificarme, sin explicación, sin lo siento, sin solo quería ayudar. Silencio. Al principio parecía arrogancia. Luego se convirtió en autocontrol. Poco a poco me di cuenta de que la gente me trataba diferente. Es casi mágico. Quien habla poco gana autoridad automática. Hay una razón neurocientífica para esto. El cerebro humano asocia seguridad emocional a liderazgo. Cuando mantienes la calma bajo presión, las neuronas espejo de la otra persona reconocen la estabilidad y esto activa la confianza. Por lo tanto, el poder es emocional antes que lógico, y dominar el arte de aparecer es dominar el campo invisible de las emociones ajenas. Pero ojo, aparentar no es mentir, es mentir. Escenario con propósito. El mentiroso busca engañar, el estratega busca influir. Uno destruye la confianza, el otro la dirige. Y hay una diferencia brutal entre la inmoral y la manipulación inteligente. La manipulación inmoral utiliza a otros para ocultarse. La manipulación inteligente utiliza la percepción para lograr un propósito. El gran secreto es entender que el cerebro humano necesita símbolos para comprender el poder. Por eso los reyes llevan coronas, los generales llevan medallas y los abogados exitosos llevan trajes impecables. Todo se comunica. Si no controlas tu apariencia, alguien más controla tu narrativa. Entonces, elige tus símbolos, no para impresionar, sino para imponer presencia. Hoy en día, cuando entro a cualquier lugar, no necesito decir quién soy. Mi mirada ya hace el trabajo. No es arrogancia, es claridad. Comprendí que si no parezco preparado, el mundo no me dará la oportunidad de demostrar lo que valgo. Y aquí hay una estrategia práctica para aplicar hoy. A partir de ahora, cuando entres en cualquier entorno, reduce tu velocidad en un 30%. Habla más despacio. Camina más despacio. Respira más despacio. Esto reduce tu frecuencia cardíaca y activa tu sistema nervioso parasimpático, lo mismo que entrenan los líderes de élite para mantener el control bajo presión. Y, como beneficio adicional, los cerebros de quienes te rodean te percibirán como una persona tranquila, segura y dominante, incluso si todavía tiemblas por dentro. La mente cree en la postura, el cuerpo manda al cerebro. Y cuando finges suficiente confianza, el cerebro la acepta como real. Neuroplasticidad conductual. Con el tiempo te darás cuenta que ya no tienes que fingir más. La imagen se convierte en identidad. El personaje te conviertes en ti. Y cuando eso sucede, nadie se atreverá a subestimarte nunca más. El arte de aparentar más de lo que eres no es falsedad, es supervivencia. El mundo juzga por su portada, y yo acabo de aprender a escribir la mía con precisión quirúrgica. He perdido el control de mi vida tantas veces que hoy, cuando el caos ataca, sonrío. Porque he aprendido que el verdadero poder no está en controlarlo. ¿Qué sucede? Sino en controlar. Cómo reaccionas. Antes, cada palabra me dolía.
Cada crítica me destruía. Cada mirada de reojo me hacía dudar de mí misma. Constantemente intentaba demostrar mi valía. Hoy simplemente observo, porque quien controla su propio comportamiento controla el mundo invisible, donde realmente se desarrolla el juego. La mayoría de la gente piensa que el control se trata de fuerza, pero es lo contrario. El control se trata de presencia. Es poder permanecer lúcido mientras todos están perdiendo la cabeza. Y ese es el poder más raro que existe. La neurociencia lo llama así resiliencia neuronal, la capacidad del cerebro para mantener activa la corteza prefrontal, el área racional, incluso bajo estrés. Mientras otros entran en pánico, tú mantienes la estrategia. Mientras otros gritan, tú analizas. Mientras otros reaccionan, tú decides. Así fue como me di cuenta. Quien reacciona, obedece. Quien controla, manda. Necesitaba ser traicionado para entender esto. El dolor tiene una curiosa forma de enseñarte a tener paciencia. Cuando todo en mí me gritaba que luchara, una voz dentro de mí susurró, espera, y esperé. Días, semanas, meses, observando, estudiando, comprendiendo el patrón. Y cuando llegó el momento oportuno, una única decisión, fría, silenciosa y precisa, lo cambió todo. Entonces comprendí. El poder no es un rugido, es un susurro que mueve el destino. Los seres humanos somos predecibles. Dale atención y se enamorará. Niégale el reconocimiento, envuelve loco. El control es comprender esto, es aprender a no alimentar las emociones de los demás ni las propias. La psicología llama a esto autocontrol afectivo, cuando eres capaz de elegir qué sentir y qué ignorar. Pero para llegar allí hay que enfrentarse a un hecho doloroso. Has sido condicionado a reaccionar. Desde pequeño te enseñaron a buscar la aprobación, a temer el rechazo, a ceder para no perder. Cada trauma, cada crítica, cada grito de un padre o de un profesor creaba un reflejo automático en tu cerebro. Hoy, como adulto, no eliges, repites, y lo que parece personalidad es en realidad condicionamiento. Pero el cerebro es maleable, y aquí viene la parte fascinante de la neurociencia. Todo lo que se aprende se puede reprogramar. Las neuronas forman pistas llamadas sinapsis, y cuando cambias tu comportamiento, estos caminos literalmente se rehacen. Puedes entrenar tu cerebro para reaccionar con calma en lugar de con desesperación, con estrategia en lugar de impulso. Y la práctica es sencilla. Siempre que te sientas enojado, incómodo o ansioso, no hagas nada. Simplemente detente, observa la sensación. No luches contra ello. Entiende que es solo una reacción química. Cuando observas sin actuar, tu cerebro comienza a crear una nueva vía neuronal, y ese es el comienzo del verdadero control. Eso es lo que cambió mi vida. Me di cuenta de que las personas más peligrosas no son las más fuertes, son las más tranquilas. Ellos saben esperar. No discuten, explican, no ruegan, simplemente actúan en el momento adecuado, y esto deja al resto del mundo en desventaja porque el instinto siempre pierde frente al cálculo. Maquiavelo decía que quien controla sus emociones controla a los demás. Thomas Shelby aplicaba esto a cada mirada. Observaba las intenciones antes de reaccionar, y esto lo hacía impredecible. En Suits, Harvey Specter ganó no porque fuera el más inteligente, sino porque era el más tranquilo bajo presión. Así es como funciona el poder. El juego es invisible, la guerra es emocional y el enemigo es interno. La mente humana tiene un fenómeno llamado sesgo de control ilusorio, la tendencia a creer que puedes controlar lo que está afuera, cuando en realidad solo puedes controlar lo que está adentro. Es por eso que muchos fracasan, quieren cambiar al otro, al sistema, al jefe, a la pareja, pero olvidan que el primer dominio debe ser el cerebro mismo. Nunca liderarás a nadie si no aprendes a liderar tus propios pensamientos. Y aquí hay una verdad que podría doler. El mundo no es justo y la gente no siempre te tratará como mereces.
Pero eso no es motivo para perder el control. Es motivo para volverse aún más letal, porque el autocontrol es lo que separa al depredador de la presa. Mientras otros se ahogan en la emoción, tú construyes una estrategia. Mientras ellos discuten, tú decides. Mientras ellos buscan venganza, tú construyes un imperio. ¿Quieres un ejercicio práctico para aplicar esto hoy? Cuando alguien te provoque, hazlo contrario de lo que tu ego quiere. Si quieres responder, guarda silencio. Si quieres atacar, mira. Si quieres demostrar algo, sonríe y vete. Al principio es casi doloroso porque el cerebro adicto a la reacción gritará para llamar la atención, pero cada vez que dominas el impulso, estás reforzando una nueva estructura neuronal y llega un día en que la paz se convierte en poder. Nada más te saca del camino, ni caos, ni odio, ni pérdida. El juego invisible del control es este, sabiendo que verdadero poder no se muestra, se manifiesta en la ausencia de desesperación, porque quien tiene el control transmite seguridad, y la seguridad es el lenguaje universal de la autoridad. Hoy, cuando intentan provocarme, solo pienso, todavía están jugando a nivel emocional. Ya he subido una categoría, ya no juego para ganar discusiones, juego para dominar mi destino. Y quien se domina a sí mismo, inevitablemente domina el juego. Comentario: poder absoluto si tú crees. Hay dos tipos de personas en este mundo: aquellos que ponen límites y aquellos que se destruyen por no tenerlos. Durante la mayor parte de mi vida fui del segundo tipo. Dije que sí a todo, sí a los favores absurdos, sí a los que me chuparon la energía, sí a aquellos que me hicieron daño, porque tenía miedo de parecer egoísta. ¿Y el resultado? Me convertí en protagonista de una historia escrita por otros. Cada vez que cedía, una parte de mí moría. Hasta que un día, exhausto, entendí: nadie te respetará lo suficiente hasta que como para prenderte fuego. Siempre he admirado a la gente que sabía decir no. Parecían fríos, pero eran libres. Yo no era así. Cargaba con el trauma de crecer intentando demostrar que era buena. Me enseñaron que el amor se gana complaciendo. Ese valor proviene del servicio, que ser amado es más importante que ser fuerte. Pero lo que nadie te dice es que complacer es el vicio más destructivo de la mente humana. Empiezas queriendo ser amado y terminas siendo utilizado. Psicología llama a esto codependencia emocional, la necesidad de aprobación para sentir que existes. Y es este virus el que borra tu identidad, mientras lo llamas bondad. El cerebro, cuando está condicionado a complacer, activa un mecanismo de recompensa llamado sistema dopaminérgico. Cada vez que alguien te elogia, sientes placer. Cada vez que alguien te desaprueba, sientes dolor. Y el resultado es que vives como un adicto, un rehén de microdosis de aceptación. Así fue como me di cuenta. Yo no era amable, era dependiente. Y la dependencia nunca va de la mano con el poder. Maquiavelo decía que es más seguro ser temido que amado. No entendí esa frase hasta que vi cómo el mundo trata a las personas que son demasiado amables. La gente confunde la empatía con la debilidad y el silencio con la sumisión. Pero lo que no se dan cuenta es que hay un tipo de poder que no necesita ser proclamado. El poder de aquellos que conocen sus propios límites. Y fue cuando comencé a construir el mío que todo cambió. La primera valla que construí fue la valla del tiempo. Dejé de responder a todo inmediatamente, de estar siempre disponible, de justificarme. La neurociencia explica que el cerebro asocia respuesta inmediata tiene inferioridad jerárquica. Cuando te apresuras a complacer, el cerebro de la otra persona entiende que te estás sometiendo. Entonces aprendí a hacer una pausa. Deja que el silencio trabaje para mí. Y de repente la gente empezó a respetarme más, incluso sin entender por qué. Luego vino la valla emocional. Siempre he sido del tipo que carga con el peso de los demás, los dramas, el dolor, la culpa.
Pero un día me di cuenta de que eso no era empatía, era escape, escapar de mi propia vida, utilizando el dolor de otras personas como distracción. Así que comencé a devolver lo que no era mío, los problemas ajenos, devueltos, la culpa heredada, descartada, las expectativas ajenas, ignoradas, y el resultado fue brutal. Perdí gente, pero encontré la paz. Lo cierto es que poner límites es un acto de valentía, no porque sea difícil decir no, sino porque es doloroso ver a aquellos que solo querían que fueras débil irse cuando te vuelves fuerte. Las personas que se benefician de tu falta de límites nunca apoyarán tu empoderamiento. Y eso está bien, porque las vallas de fuego alejan a los cobardes y atraen a quienes realmente tienen la fuerza para caminar a tu lado. Existe un concepto en psiquiatría llamado autonomía emocional funcional. Es cuando el individuo alcanza la madurez suficiente para no depender más de la aprobación externa. Cuando llegas a este punto, tu sistema nervioso cambia. Tu cuerpo deja de liberar cortisol en situaciones de confrontación. Ya no te sientes culpable por decepcionar a quienes esperaban controlarte. Y esta liberación química es una de las sensaciones más poderosas que un ser humano puede experimentar. Es casi una anestesia espiritual. Ya nada te manipula, porque no le debes nada a nadie más que a ti mismo. Aprendí que decir no es una forma de decir sí a tu energía, a tu salud, a tu misión, pero hay una forma inteligente de hacerlo. No es necesario volverse agresivo. El secreto es la asertividad fría. Habla con firmeza y calma. El tono bajo, la mirada fija, la postura erguida. El cuerpo comunica antes que las palabras. El cerebro humano interpreta esto como un dominio silencioso, el mismo patrón que siguen los líderes natos. Así se gana respeto sin necesidad de amenazar. El respeto no se pide, el respeto se proyecta. ¿Quieres una estrategia práctica para aplicar hoy? De ahora en adelante, cada vez que alguien te pida que hagas algo que no quieres hacer, di, déjame pensarlo y te lo haré saber más tarde. Esta frase es mágica. Detiene el impulso de ceder y activa la corteza racional, la parte del cerebro responsable de las decisiones conscientes. Esta pausa es el comienzo de la maestría, y cuanto más practiques, más natural te resultará decir no sin sentirte culpable. El cerebro aprende a asociar los límites con la seguridad, no con el miedo. Es literalmente reprogramación neuronal. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que mi mayor debilidad nunca fue la falta de fuerza, sino la falta de límites. No sabía que ser bueno sin límites es convertirse en cómplice de tu propia destrucción. Desde el momento en que prendí fuego a mi paz, nunca más necesité defenderme, porque el respeto empezó a surgir de forma natural. La gente puede sentir cuando eres autosuficiente, y nadie se atreve a caminar por el fuego de alguien que conoce su propio valor. Ser peligroso no significa ser amenazante, sino volverse emocionalmente inaccesible a cualquier cosa que intente disminuirlo. Y eso es raro, porque se necesita disciplina, autoconciencia y coraje para perder, para liberarse. Pero cuando llegas allí, el mundo cambia. Ya no tienes que demostrar nada. Tú te conviertes en tu propio límite. Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que el bien y el mal no son opuestos, son herramientas, y ser demasiado bueno puede matarte lentamente. Aprendí esto de la manera más difícil, tratando de salvar a todos los demás y olvidándome de mí mismo. La vida me rompió, me puso a prueba y me enfrentó a decisiones que no quería tomar. Pero fue en ese punto, entre el caos y el control, que comprendí lo que Maquiavelo quería decir cuando escribió: el fin justifica los medios. No se trata del mal, se trata de sobrevivir. Se trata de aprender a ser frío cuando tu corazón quiere hacerte estúpido. Durante mucho tiempo creí que ser justo significaba tener razón todo el tiempo, que ceder, perdonar y comprender era el camino hacia la sabiduría.
Pero en la práctica, esto solo me dejó vulnerable. La gente se aprovecha de aquellos que siempre dudan. Ven el miedo en tus ojos y ponen a prueba hasta dónde pueden llegar. Y cuanto más intentas complacer, más te pisotea el mundo. Hasta el día que entiendas, el respeto nace de la frialdad. Y el frío es el escudo de los que ya no quieren sangrar. Recuerdo la primera vez que tuve que cortar a alguien que amaba. Me dolió más a mí que a ellos. Pero allí aprendí algo que nunca olvidé. El corazón es un terrible consejero cuando se trata de poder. El cerebro humano está programado para evitar el dolor. Es instintivo. Por lo tanto, tomamos decisiones para aliviar el sufrimiento inmediato, no para construir el futuro. La neurociencia lo llama así sesgo presente. Es el mismo mecanismo que te hace elegir la recompensa rápida, aunque sepas que después te costará caro. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba entrenar mi cerebro para elegir lo que duele hoy, pero salva mañana. Ese es el verdadero poder, soportar la incomodidad de hacer lo que hay que hacer. Maquiavelo decía que un príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la situación exige lo contrario, y eso me hizo comprender que la ética sin estrategia es debilidad. Ser ético es importante, pero ser ciego es suicidio. El mundo no premia la pureza, premia la lucidez, y la lucidez es fría, calculada. Es saber exactamente cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo cortar sin mirar atrás. Hay un término en psicología conductual llamado disonancia cognitiva. Es cuando lo que sientes entra en conflicto con lo que sabes que debes hacer. La mayoría de la gente se queda estancada en este punto. Saben que necesitan salir de una relación tóxica, cambiar su entorno, abandonar su antiguo yo, pero no pueden, porque el cerebro se aferra a lo conocido, aunque duela. Fue estudiando esto que aprendí a tomar decisiones sin consultar a mi corazón. Dejé de preguntarme, ¿qué quiero? Y comencé a preguntarme, ¿qué hay que hacer? Esa pregunta cambió el curso de mi vida. Es cruel, pero liberador. A veces hay que decepcionar a alguien para evitar traicionarse a uno mismo. Es necesario cerrar puertas para abrir caminos. Hay que disparar, cortar, hacerse a un lado, no por enojo, sino por estrategia. La ciencia demuestra que el cerebro libera dopamina al tomar decisiones firmes, incluso las difíciles. Es el sistema de recompensa interno que te dice, has tomado el control. Y cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve. Decidir es una práctica, y el músculo de la decisión crece con cada elección dolorosa que no pospones. En última instancia, la vida es un juego de mesa de elecciones. Cada sí es un trozo de energía, cada no es un muro. Quien aprende a negar lo superfluo adquiere el poder de construir lo esencial, pero para eso se necesita desapego. Desapego de las personas, de los resultados, de las imágenes, de las ilusiones. Y dejarse ir duele, porque el ego es posesivo, quiere conservar lo que ya tiene, incluso si eso le impide crecer. Pero aquí hay una verdad neurológica. El cerebro solo crea nuevas conexiones cuando está expuesto a la pérdida. La transformación es literalmente un proceso de destrucción neuronal. Es necesario hacer espacio para que se formen nuevas redes. En otras palabras, perder es fisiológicamente necesario para evolucionar. Así aprendí a respetar la brecha entre una decisión y su resultado. Este es el infierno que pocos pueden soportar, el silencio después del corte, la duda, la culpa, el miedo de haberse equivocado. Pero si te resistes sin dar marcha atrás, el cerebro aprende. Entiende que sobrevivir al dolor es una prueba de fuerza y comienza a asociar la incomodidad con el crecimiento. Es el nacimiento de la mente antifrágil, el tipo de mente que no solo resiste la presión, sino que crece con ella. Hoy, cuando necesito tomar decisiones difíciles, sigo 3 principios. En primer lugar, evalúo fríamente el impacto a largo plazo. En segundo lugar, elimino la emoción del cálculo.
porque la emoción distorsiona la perspectiva. En tercer lugar, actúo rápido. La vacilación es el virus que destruye los imperios. Cada segundo de duda alimenta el miedo, y el miedo paraliza el cuerpo. El cerebro humano fue diseñado para tomar decisiones sobre la marcha. Aquellos que piensan demasiado se pudren allí. Y aquí hay una estrategia práctica que puedes aplicar ahora. Toma una decisión que has estado posponiendo durante semanas. No pienses en lo que sentirás. Piensa en lo que perderás si te quedas quieto. Cierra los ojos y dite a ti mismo: elijo lo que me fortalece, no lo que me consuela. Esto cambia la química del cerebro. Empiezas a liberar noradrenalina y dopamina, los neurotransmisores de la acción y la confianza en uno mismo. Y este pequeño acto de valentía crea una reacción en cadena. Tu cuerpo entiende que eres dueño de la narrativa. Y cuando eso sucede, la vida comienza a respetarte, porque el mundo solo teme a aquellos que son capaces de perder lo que aman para proteger lo que creen. El poder nace en el momento en que enfrentas el dolor sin mirar hacia otro lado. E irónicamente, es esa mirada fría la que te hace verdaderamente humano, porque es lo que demuestra que ya no estás huyendo de ti mismo. Hoy, cuando me enfrento a decisiones imposibles, recuerdo una frase que repito mentalmente: no hay decisión cruel cuando la intención es justa. El corazón te llamará insensible, otros te llamarán arrogante, pero la historia te llamará lúcido. Llega un momento en que dejas de perseguir el respeto, porque te das cuenta de que quienes realmente lo tienen no necesitan pedirlo. Fue en ese momento que algo en mí cambió para siempre. Después de años de luchar, sangrar, perder, intentar demostrar mi valor, finalmente entendí: el poder no es un grito, es una presencia. La presencia más fuerte es la que no necesita convencer a nadie. Me volví peligroso no porque aprendí a atacar, sino porque aprendí a no reaccionar. El dolor ya no me controla. El rechazo ya no me rompe. Y el miedo, bueno, ahora el miedo me funciona. Porque cuando dejas de temer lo que puedes perder, el mundo entero empieza a temer perderte. Pero no fue fácil llegar hasta aquí. Hubo noches en las que dudé de mí mismo. Días en los que el peso era tan pesado que quería desaparecer. Y aún así me quedé cuando era más fácil rendirse. Me quedé cuando todo dentro de mí me pedía que parara. Y fue en ese permanecer que el hombre que yo era murió y otro nació. Más tranquilo, más fresco, más consciente, pero sobre todo, más libre. La gente confunde la libertad con hacer lo que uno quiera. La verdadera libertad ya no es necesario demostrarle nada a nadie. Es caminar en silencio, sabiendo que la propia mirada ya lleva todo lo que necesita ser dicho. Es sentarse en una habitación, darse cuenta de que, sin decir una palabra, la atmósfera cambia. Se trata de ser el tipo de persona que, cuando llegas, la energía cambia, porque tu mente ya ha ganado antes de que la conversación comience. La filosofía llama a esto presencia dominante. La psicología lo llama autorregulación extrema, pero yo lo llamo paz peligrosa, la que llega cuando entiendes que el poder no está en controlar a los demás, sino en no ser controlado nunca más por nadie. La neurociencia demuestra que el cerebro de las personas tranquilas en situaciones de estrés funciona de manera diferente. Mientras otros entran en pánico, su cerebro activa la corteza prefrontal, que analiza, calcula y actúa con precisión quirúrgica. Es el mismo estado mental de los soldados de élite, los líderes estratégicos y las personas que han pasado por el infierno y han regresado. Esto es peligro tranquilo. Ese sentimiento de dominio absoluto, no sobre el mundo, sino sobre uno mismo. Y cuando llegues a ese punto, ya nada podrá hacerte tambalear. Te conviertes en tu propio centro gravitacional. El mundo gira, pero tú permaneces. Ya sabes, no he creado este manifiesto para entretenerte.
Lo creé para recordarte lo que olvidaste, que hay una versión de ti en tu interior que no acepta ser solo una pieza más del tablero, una versión que no nació para ser domesticada, una versión que entiende que el poder no se trata de gritar más fuerte, se trata de hablar menos y hacer más. ¿Quién entiende que el amor propio no se trata de pensar que eres mejor, sino de negarte a aceptar menos? ¿Quién entiende que la disciplina no es una prisión, es una libertad programada? Y tal vez, ahora mismo, mientras escuchas esto, estés en un punto de tu vida en el que te sientes perdido, cansado, tratando de entender dónde se equivocó. Déjame decirte algo, no hay error cuando se aprende la lección. Lo único que perdiste fue lo que te impedía volverte peligroso. Todo lo que se derrumbó fue el escenario de una versión de ti que ya no existe. El colapso no fue un castigo, fue una reconfiguración. Y si tienes el coraje de atravesar este dolor sin victimizarte, saldrás del otro lado irreconocible, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la manera de ver el mundo. A partir de hoy, decide ser el tipo de persona a quien el silencio respeta. Decide mantener la cabeza fría en medio del caos. Decide ser la presencia que nadie se atreve a probar. Porque al final, el verdadero poder no es lo que ven los demás. Es lo que sientes cuando finalmente eres suficiente. No quiero que solo veas este vídeo. Quiero que esto resuene en tu cabeza mañana y pasado mañana y al día siguiente de ese. Quiero que te persiga cuando pienses en rendirte. Quiero que recuerdes cada palabra cuando el mundo intente empujarte de nuevo al miedo. Y cuando llegue ese momento, mírate al espejo y di, me he vuelto peligroso, me he vuelto inquebrantable, porque el verdadero respeto viene de dentro, y quien se domina a sí mismo ya domina al mundo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que te hervía la sangre o que tu corazón latía más rápido, no lo ignores. Este es tu despertar, el comienzo de tu imperio mental. Y esto es solo el comienzo. En los próximos videos te mostraré cómo convertir este poder interior en resultados reales, en dinero, influencia, presencia y legado. Pero para eso, necesitas estar conmigo en esta guerra. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta tu absoluto si crees que naciste para más de lo que el mundo te hizo creer. Porque el próximo episodio no es solo un video, es el siguiente paso en tu evolución. Y cuando decidas continuar, el universo entero se moverá para verte ganar.